Ahora nos vamos a gozar estudiando la palabra del Señor, que a eso venimos a la casa de Dios, para eso nos hemos reunido en esta fiesta espiritual. Y yo le invito que abra su Biblia ahí en Daniel capítulo 12, versículo 10. Daniel capítulo 12, versículo 10. Vamos a tocar un tema importante también en esta mañana. Y vamos a leerlo juntos. Dice así Daniel capítulo 12 versículo 10. Dice así: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel 12:10, vamos a leer nuevamente. Dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Padre bendito, Señor, ahora te pedimos que nos hables con tu palabra, Señor. Tú estás en todas partes. Eso es lo maravilloso, que tenemos un Dios todopoderoso, Señor. Sí, Padre, y ahora también hablas a nuestras vidas aquí, hablas a nuestras vidas, a las vidas de nuestros hermanos que ven en cada uno de sus templos, Señor, en cada uno de sus hogares que están también sintonizando, Señor. Háblanos en esta mañana con tu palabra. Tú tienes algo importante para tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Iniciamos este año, y no solo en lo personal, yo creo que todos iniciamos este año con muchos propósitos. Tal vez alguno había emprendido un negocio y decía, pues este año me va a ir mejor, y decidió invertir más. Nuevos planes, propósitos, metas para este año. Unos más estaban planeando: mi graduación va a ser de esta manera, mi boda va a ser de esta manera, mis 15 años van a ser así. Y sin embargo todo cambió. Nadie pensaba que el coronavirus aparecería y que cobraría muchas vidas. Y sobre todo que estaríamos encerrados en casa y que la vida ya no sería como antes. Es sorprendente ver negocios de años cerrar, irse a la quiebra. Como que fue un remover, como si fuera: vamos a agitar la caja, que todo se revuelva y vamos a acomodar nuevamente. Gente que perdió sus trabajos, muchos perdieron sus trabajos, cerraron negocios. Gente incluso que perdió la vida, gente cercana. Fue como un reacomodo de todas las cosas. Gente que se dedicaba a una cosa, pero ahora se dedica a otra cosa, porque lo anterior ya no es negocio. ¿Por qué vino esta plaga mortal? Creo que más de uno se ha preguntado: ¿y por qué vino esta situación? Y no podemos decir que solamente en México, sino en todo el mundo. Fue un remover mundial. Lo que sucede aquí con los negocios sucede en todas partes. ¿Por qué vino esta plaga? Esta mañana vamos a buscar la respuesta a través de la Biblia y vamos a echar un vistazo en la Biblia. ¿Por qué vino la plaga que estamos viviendo? Número uno, la palabra plaga en la Biblia. La palabra plaga en la Biblia, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere? En la Biblia, 9 palabras griegas y hebreas se traducen como plaga, con el significado de cualquier calamidad, enfermedad, dolencia, herida, golpe o sufrimiento. Son 9 palabras griegas y hebreas que se traducen como plaga, refiriéndose a enfermedades, heridas, golpes, sufrimientos, calamidades. Por lo tanto, en la Biblia encontramos que son considerados como plagas las hambrunas,
las esterilidades, los tumores, las enfermedades, el terror, el fracaso en las cosechas, el fracaso en los negocios, la opresión, la destrucción, la pobreza, las guerras, las contiendas y muchos otros sufrimientos son considerados en la Biblia como plagas. Nada más en Levítico 26 y en Deuteronomio 28 encontramos una lista de más de 60 tipos de plagas, que en su casa puede leerlos con detalle y ver todas esas plagas que menciona ahí. Número 2, nos hacemos la pregunta entonces, ¿por qué vienen las plagas? ¿Por qué viene una plaga? Estamos viendo, echando un vistazo a la Biblia. ¿A qué se refiere cuando dice plaga? Vamos a la Biblia. ¿Por qué viene una plaga cuando encontramos en la Biblia? Sorprendentemente encontramos que las plagas no son un asunto del destino. De repente se alinearon los planetas o fue como aventar un dado y una moneda al aire y pues no estaba considerado, pero así sucedió. No, siempre una plaga está relacionada con Dios. Y eso nos pone a pensar, entonces Dios tiene algo que ver en esto del coronavirus. Algunas de las algunas de las causas por las que vienen las plagas, y son muchas, pero menciono aquí unas breves. Causas por las que viene una plaga, según la Biblia. Encontramos no escuchar la voz de Dios. No escuchar la voz de Dios hace que venga una plaga. Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. No escuchar la voz de Dios, dice, trae maldiciones, trae plagas. Éxodo 15:26 también. Éxodo 15:26, repito la cita porque parece que no aparece ahí en la pantalla. Éxodo 15:26 dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y nuevamente vemos a Dios obrando en una plaga. Si tú me oyes, si tú escuchas mi voz, dice Dios, no enviaré ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios, porque yo soy Jehová tu sanador, el que te protege, que no te caiga la plaga. Otra causa por que viene la plaga es rechazar los estatutos de Dios. Rechazar los estatutos de Dios. Podemos escuchar la voz de Dios, pero si la escuchamos y no lo obedecemos, no nos importa. Aquí entra también este punto. Levítico 26:15 y 16 dice así: y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Mira, yo estoy hablando, dice Dios, pero si tú rechazas mi palabra, si tú rechazas
Dijimos, número uno, no escuchar la voz de Dios. Ay, no quiero escuchar. Número dos, también otra causa es que sí la escuchas, pero la rechazas los estatutos de Dios. Dice claramente, yo enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, dice. Otra causa también por la que vienen las plagas es rebelarse contra Dios. Rebelarse contra Dios. Deuteronomio 28, 47 y 48 dice así: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Mira, dice, porque tú no te gozaste, porque tú no te alegraste conmigo, te rebelaste, te apartaste. Bueno, dice, vas a servir a tus enemigos. Iba a venir hambre, iba a venir sed, iba a venir desnudez, van a faltarte las cosas, y todas estas, que es como mencioné al principio, son consideradas plagas también. ¿Por qué no funciona el negocio? ¿Por qué no salen las cosas bien? Es como una plaga por rebelarse contra Dios. Muchos casos podemos ver de personas que comienzan buscando a Dios, y cuando Dios les prospera y van de bien y cada vez mejor, abandonan a Dios, y como una plaga todo se viene abajo. Rebelarse contra Dios también es una causa por las que vienen las plagas. Otra causa también es abandonar a Dios. Abandonar a Dios. Deuteronomio 28, 20 dice así: y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Abandonar a Dios también trae una plaga. Nada más y nada menos podemos echar un vistazo a la nación de los Estados Unidos, que hace años leían la Biblia en las escuelas y oraban y confiaban en Dios, pero ellos abandonaron a Dios, y es la nación que más muertos tiene con esta plaga. Abandonar a Dios es una causa por las que vienen las plagas. Dice todavía: quebranto, maldición, asombro en todo lo que pusieres tu mano, hasta que seas destruido y perezcas. Dice, por la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Y una más: caminar de manera contraria a Dios. Caminar de manera contraria a Dios. Levítico 26, 21 al 28. Podemos leerlo. Dice: si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades,
yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Vuelvo a mencionar, hermanos, notemos que las plagas no es una cosa del azar, pues se escapó un virus, pasó algo que no se tenía planeado. En la Biblia encontramos que Dios tiene algo que ver en una plaga, en una situación. Entonces, si Dios tiene algo que ver, ¿por qué vienen las plagas? Por no escuchar la voz de Dios, por rechazar los estatutos de Dios, por rebelarse contra Dios, por abandonar a Dios, por caminar de manera contraria a Dios. Y dice, estos textos que acabamos de leer, me llama la atención que dice, yo heriré y haré esto, dice Dios, y si no me quieres oír, sube el volumen de las plagas, viene 7 veces más peor. Y hace unos años escuchábamos de la influenza y parece que se subió el volumen y ahora fue el coronavirus. Y si no me quieres oír, viene 7 veces peor, dice Dios. Todas estas causas parecen un espejo de lo que está pasando en el mundo, hermanos. Si ustedes pusieron atención, estas cosas que acabamos de mencionar, si se dan cuenta, parece que están describiendo cómo estaba el mundo antes del coronavirus. Dijimos, rebelarse contra Dios, abandonar a Dios, caminar de manera contraria. Y justo antes del coronavirus vemos gente promoviendo el aborto. Y lo vamos a lograr, decían. Y promoviendo ideologías de género, casándose hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y esto no solo en México, usted prende las noticias y lo vemos en todo el mundo. Protestas, manifestaciones a favor del aborto y del libertinaje sexual, todos siguiendo los deseos de su carne y nadie atento a lo que Dios dice. En un país, en otro país, y vemos pintarrajeando y quemando y queremos esto. Y si alguien se atrevía a decir, oye, pero si eso no le agrada a Dios, le tomaban como anticuado, como pasado de moda. Este es homofóbico, es retrógrada. Muchos se burlan de Dios y hasta dicen que no existe, que no castiga. Justo antes del coronavirus vemos todo el mundo promoviendo, alejémonos de Dios, abandonemos a Dios, caminemos de manera contraria. Dios no hace nada porque no existe. Y Dios tenía que hacer algo, hermanos, y lo hizo. Y lo sorprendente, el poder de Dios, mandó un soldado muy pequeñito que puso al mundo de cabeza. Un soldado muy pequeño que acabó con economías, que destruyó mucho más de lo que el hombre pudiera pensar. Y esto nos pone a pensar también, si Dios es el que manda las plagas, si Dios es el que controla una plaga, número 3, ¿qué está diciendo Dios por medio de las plagas? Vino el coronavirus, vino y causó estragos. Y ahora viendo a la Biblia decimos, Dios lo permitió, Dios lo mandó. ¿Qué estás diciendo, Dios? ¿Qué nos quieres decir? Que no solamente fue aquí, fue en todo el mundo, porque todo el mundo estaba haciendo lo malo. Dice en Joel capítulo 2, versículos 12 al 14,
Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Este mismo versículo en la traducción en lenguaje actual lo dice de esta manera. Nuestro Dios dice: arrepiéntanse ahora mismo y cambien su manera de vivir. Lloren, ayunen y vístanse de luto. Arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Tal vez Dios decida perdonarnos. Tal vez nos dé en abundancia vino y cereal para las ofrendas. ¿Qué está diciendo Dios por medio de las plagas? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Qué triste es ver que a pesar de la pandemia, muchos no se acercan a Dios, no se humillan ante Dios. Escuchaba a un pastor que le dijeron: vaya usted a orar por fulano porque ya está muriendo de ese COVID y está mal. Y él dijo: voy a ir a hablarle una última vez antes que muera. Dice: me dolió, hermano, me decía ese pastor, porque le hablaba y me dijo: yo no quiero nada, a mí no me vengas a hablar de esas cosas. Dice: pero si ya está en la recta final, ¿por qué no se humilla ante Dios? ¿Por qué no se arrepiente? No, yo no quiero nada. A las 4 horas después falleció. Y decía él: pero ¿a dónde se fue? Se fue al infierno, teniendo la salvación a la puerta, teniéndolo a la mano, sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida. Así hay gente que a pesar de la pandemia no se acerca, no se humilla ante Dios, y que a pesar de estar encerrados en casa, celebraron el orgullo gay, Día del Orgullo Gay, vamos a celebrarlo. Y se le dio más auge a la celebración de los muertos a pesar de estar encerrados. Y las iniciativas de aborto y de ideología de género siguen avanzando. No se detuvo a pesar de estar encerrados. Dice el versículo 13 que leímos: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Antiguamente la gente rasgaba su ropa en señal de vergüenza o de profunda tristeza. Pero Dios dice: rompe tu corazón y no tu ropa. Que tu arrepentimiento sea interno y no externo. Muchos lloran por haber perdido un ser querido en esta pandemia, pero no han llorado por haber ofendido a Dios toda su vida. Les duele que murió el papá, que murió el tío, pero no han llorado así para decirle a Dios: perdónanos, perdónanos, nos hemos olvidado de ti, hemos corrido lo más lejos de ti, hemos ido en contra de ti. Sigue diciendo el versículo 13: misericordioso y clemente es Dios, tardo para la ira y grande en misericordia. Si Dios no castiga la maldad inmediatamente, es porque está dando tiempo para que se arrepientan. Podemos ver cómo la maldad crece y alguien puede portarse de lo peor, y cual más dirá: no, ya que Dios lo castigue, pero no le pasa nada. ¿Qué Dios está a favor? No, Dios es misericordioso y le está dando tiempo que se arrepientan.
Dios es grande en misericordia porque sabe que si morimos en nuestros pecados, no vamos a sufrir un día, no vamos a sufrir una semana en la cárcel o algo así. No, va a ser una eternidad de sufrimientos, separados de Dios eternamente. Y lo peor es que nunca más habrá una oportunidad siquiera para arrepentirse. Dios ve el lugar de tormento y de castigo, y ve cuando el hombre se rebela, se levanta y va en contra y dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. Sabe que aquí el castigo va a ser muy grande y dice: arrepiéntete ahora. ¿Qué le cuesta a Dios decir de una vez al tormento eterno? Pero Él dice: no. Y tan grande es el amor por nosotros que dice el versículo 13: grande en misericordia y que se duele del castigo. En pocas palabras, Dios no está gozando la muerte por el coronavirus. Dios no se alegra de ver que los panteones se están llenando de muertos. Él también siente nuestro dolor. Le duele que la gente esté muriendo, que estemos sufriendo, y por eso muchos piensan y dicen: Dios es amor y no castiga. Y como Dios es amor y no castiga, podemos burlarnos de Él. Podemos ir en contra de lo que dice la Biblia. Podemos, es más, hacernos sordos cuando habla. Es más, pensar que no va a pasar nada porque ni existe. Piensan: Dios es amor y por lo tanto no puede castigarnos. Y muchos más, cuando se invita, ven a Jesucristo, dicen: mañana, después, cuando yo esté viejo. En estos versículos que leímos nos dicen: arrepiéntete, conviértete de todo tu corazón. Y todavía termina en el versículo 14: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición? En pocas palabras, como diciendo: si no nos arrepentimos, Él no quitará el castigo y no mandará bendición. ¿Quién sabe si se arrepentirá? No es seguro. Por eso, humíllate, acércate a Dios. Él puede quitar la peor plaga. Número 4, hermanos. Dios está llamando al mundo al arrepentimiento. Ese es el llamado de Dios. Por medio del coronavirus, Dios está llamando al mundo al arrepentimiento. Y hoy más que nunca, la gente no tiene pretexto para buscar a Dios. Miles de iglesias transmiten sus cultos por internet. No hay pretexto: no pude salir, no pude ir. Iglesias transmiten por televisión y por la radio la palabra de Dios. Ahora que muchos están pegados al celular, encerrados en la pandemia, hay cientos de aplicaciones de la Biblia que se pueden descargar. De manera que el que no quiere buscar a Dios es porque realmente ha cerrado su corazón y abiertamente ha decidido no buscar a Dios. Gloria a Dios por todos aquellos que a través de la pandemia se han acercado a Dios, se han humillado, y ver familias que vienen por primera vez, familias que se acercan a Dios y que Dios perdona sus pecados, les da una vida nueva, les da vida eterna. Ellos sí escucharon a Dios hablando: arrepiéntete, es momento de volver a Dios, es momento de buscar a Dios. ¿Y qué vas a responder? ¿Qué estás respondiendo ya a Dios ahora que Dios está llamando al mundo al arrepentimiento? Ya tenemos varios meses de pandemia.
ha sido tu respuesta para con Dios? ¿Te has acercado? ¿Le has buscado? ¿O las cosas siguen igual o peor? Déjame decirte que cosas terribles vendrán. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Ven a Jesucristo hoy. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por último, hermanos, número 5. Dijimos, Dios está llamando al mundo al arrepentimiento, pero también Dios está llamando a su iglesia a estar firmes. Primera de Pedro 4:3 dice así: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El versículo 2 dice también: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La pandemia del coronavirus también vino a sacar lo que realmente había en el corazón de algunos cristianos. Y en el momento que se cerraron los templos, algunos que asistían se volvieron al mundo. Se mostró lo que realmente había en su corazón. No seguían a Cristo, seguían una religión. Sin embargo, otros más en su casa aprovecharon el tiempo para leer más su Biblia, para orar más, y afirmaron su corazón con Dios. Cristo viene otra vez, hermanos. Viene por su iglesia, una iglesia santa y sin mancha. Y a través de la pandemia Dios está llamando a su iglesia al arrepentimiento, a la sinceridad. Tenemos que estar firmes porque nuestra redención está cerca. Dice en Mateo capítulo 3 versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Señor, si yo estoy contigo, lo tengo que demostrar, tengo que afirmarme. La pandemia también está hablando: iglesia, prepárate, límpiate, porque ya vengo por ti, dice el Señor. Y hoy más que nunca es tiempo de santificarnos. Es tiempo de tomar en serio nuestra vida espiritual. Es tiempo de orar más. Es tiempo de ayunar más. Es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Es tiempo de leer la Biblia y de ponerla en práctica, hermanos. Para el mundo es un llamado: antes de que venga la destrucción, arrepiéntete. Y para la iglesia es un llamado: santifícate. Ya vengo por ti. En conclusión, hermanos, el profeta Daniel escribió sobre estos últimos tiempos, ahí en Daniel 12:10. Lo leemos, dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de ser limpio. Hoy es el día de entregar nuestra vida a Cristo. Hoy es el día de tomar en serio las cosas de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Dios está llamando al arrepentimiento. ¿Cómo responderemos? O mejor aún, ¿cómo responderás tú esta mañana? Dice el texto: los impíos procederán impíamente, y ninguno de ellos entenderá. Yo espero esta mañana que tú no estés en esta lista.
la lista de los impíos que van a seguir con su misma vida y que no entenderán que Dios está llamando al arrepentimiento. Yo espero que seas de los entendidos que dice aquí, que sí comprenderán el llamado de Dios al arrepentimiento. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a orar. En esta oración vamos a darle a Dios nuestra respuesta. Él está llamando al mundo al arrepentimiento. ¿Qué responderás tú? Respóndele ahorita en una oración. Él está llamando a la iglesia a ser santa. ¿Qué responderás tú? Responde con una oración. Cantemos este coro que dice: todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Si quieres pasar al altar, pasa y dile: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Señor bendito, en esta mañana, Padre, expresamos en una oración nuestra respuesta a tu voz. Y si no estamos orando es porque no hacemos caso a lo que tú estás hablando. Pero hoy, Señor, sí, Padre, escuchamos tu voz que llama al arrepentimiento. Señor, perdona nuestros pecados, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón. Cuánta gente ha llorado mucho por un familiar, pero no ha derramado lágrimas pidiendo perdón por haberte ofendido, Señor. Hoy, Señor, respondemos a tu palabra. Perdona nuestros pecados, limpia nuestras vidas, Señor. Tu iglesia también hoy da una respuesta a tu palabra, Señor. Santifica tu iglesia, Señor. Limpia tu iglesia. Tú quieres una iglesia santa, sin mancha, Señor. Y como ya vienes pronto, Señor, estás preparando a tu iglesia. Nos estás llamando a firmar nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor bendito, porque tu palabra nos habla directamente, porque podemos escuchar tu voz, Señor bendito, hablando a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque a través de este coronavirus también podemos ver que todo el mundo, Señor, se tuvo que humillar, Señor. Todas las naciones, presidentes pedían que se hicieran días de oración, Señor. Cuando tú mandaste un soldado tan pequeñito, Señor, gracias porque tú no quieres la muerte del pecador. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Por eso yo me rindo a Él, Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo